Los hemos convocado para hablar de dos temas fundamentalmente, como ya conocéis. Uno es, yo diría que preocupa muchísimo a la opinión pública ahora mismo, como es la huelga del transporte público. Y el segundo, yo diría que las interioridades de la repentina ruptura del pacto Moresco-Gago y del intríngulis o de las cuestiones internas que hasta ahora nadie nos ha aclarado, ¿no? Vamos a empezar por el tema de la finca del Cerrillo, que es como se llama, o lo que han querido darnos a entender los integrantes del equipo de gobierno y sobre todo el señor Gago. Y quiero poner de manifiesto cómo nos han mentido públicamente a todas y todos, ¿no? El señor Moresco debe aclarar qué ha ocurrido realmente para que se haya dado esta repentina ruptura, ¿no? Y tiene que explicar las verdaderas razones y no marear más la perdiz y con descalificaciones para intentar tapar una realidad que es incuestionable. Los portuenses y las portuenses deben conocer el mercadeo que se traen entre manos y que va a afectar, como vamos a ver ahora, al futuro del plan general. Y entendemos que con consecuencias bastante negativas con la repercusión que va a tener para el futuro del puerto de Santa María. Un documento que, como todos saben, se aprobó la semana pasada y que ansiábamos porque de una vez por todas ya diese el paso que le correspondía. Pero ahora hemos tenido conocimiento, a través del Registro General del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, de un escrito presentado por la empresa que gestiona los terrenos de la finca conocida en el puerto como el Cerrillo. Y voy a leeros el último párrafo de ese escrito, que dice lo siguiente. En conclusión, es absurdo intentar justificar que no existen perjuicios. Los números son obvios y si se toma la decisión de no cumplir con el convenio, nos veremos obligados inmediatamente a impugnar la aprobación provisional 3 del plan por arbitraria. Este es el último párrafo que hemos visto, como he dicho, presentado por el Registro General por la empresa Patrimonio Inmobiliario Siglo XXI y se presentó el pasado día 30 de marzo y, como he dicho, al que hemos tenido acceso a través del Registro General. El escrito se refiere a un convenio suscrito en junio de 2002 entre Patrimonio Inmobiliario Siglo XXI y el Ayuntamiento del Puerto de Santa María para el desarrollo de los terrenos de la denominada finca El Cerrillo. Fecha en la que tanto el señor Moresco como el señor Gago ostentaban responsabilidades en el gobierno municipal y ambos bajo las siglas de Independientes Portuenses. Repito, junio de 2002. Acuerdo o convenio urbanístico. Los socialistas no estábamos allí. Por lo tanto, estos convenios, que ahora son denostados y repudiados por el Partido Popular con el señor Moresco a la cabeza, esperemos que haga un ejercicio de memoria y recuerde que pintaba él o que pintaban ambos en ese gobierno que se dedicaba a firmar convenios y que son tan dañinos o tan preocupantes o tan negativos para el puerto de Santa María. En función de las manifestaciones hechas públicas, tanto por Moresco como por Gago, eso es lo que ha provocado la ruptura del pacto. La presentación de este escrito, al que entendemos se refería el señor Moresco cuando decía que aclarase Fernando Gago que tendría que aclarar algo más. Yo creo que el que tiene que salir a aclarar es él, porque él es el primero que tiene que darle explicaciones a la opinión pública. En el documento remitido al área de urbanismo, reitero que un día antes de la aprobación provisional 3 del PGO, la empresa que ha firmado el convenio se manifiesta muy perjudicada y concretamente indica que perderán unos 10.000 metros cuadrados de edificabilidad. También aseguran que el convenio se incumple con la aprobación provisional 2
y que se justifica por parte del actual gobierno con planteamientos técnicos del área de urbanismo no ajustados a ley. Por ello, y según se explicita en el escrito, y debido a que la aprobación provisional 3 les perjudica notablemente, manifiestan que si no se aceptan sus alegaciones, se verán obligados a impugnar la aprobación provisional 3 del plan por considerarla arbitraria, como hemos oído anteriormente. Y esto, para nosotros, viene a confirmar que tanto el señor Moresco como el señor Gago han mentido en este asunto. Ambos, como recordaremos, las discrepancias con relación a lo no contemplado en el PGO para esta finca ha sido la excusa expuesta por Fernando Gago y por Enrique Moresco para justificar la ruptura o la salida de este, tanto del gobierno como su renuncia al acta de concejal. Ambos, Moresco y Gago, antiguos compañeros en Independientes Portuenses, han hablado de los proyectos de sendos hoteles, pero para nada el escrito de patrimonio inmobiliario se refiere a hoteles, sino muy por el contrario a la necesidad de reconocer 419 viviendas más en la finca El Cerrillo, al igual que en las alegaciones que presentó la citada empresa. Por lo tanto, son la edificabilidad o la posibilidad de edificar 419 viviendas más en ese terreno. Si hacemos una regla de 3 o hacemos una operación matemática valorando las viviendas en una cantidad que puede ser 120.000, 125.000 euros, una vivienda tipo de la que se puede desarrollar ahí, privada, y esto lo multiplicamos por el número de viviendas, vemos que aquí hay un perjuicio de más de 60 millones de euros. Más de 60 millones de euros. Lo que implica un negocio de una cuantía más que suficiente para que provoque tensiones dentro de los socios de gobierno y sobre todo de los excompañeros de siglas que firmaron el primer documento en junio del 2002. Son más de 60 millones de poderosas razones para romper el pacto. Y de esto tiene que dar explicaciones el señor Moresco. Le pido desde aquí que públicamente nos explique qué hay de lo que hoy estamos denunciando los socialistas. Para nosotros, las pruebas son más que evidentes y la ciudadanía debe de conocer los trapos sucios que corren por dentro del ayuntamiento en esta materia, que, como digo, ha sido tan denostada y tan usada estos últimos días por algunos miembros del equipo de gobierno para hablar de lo mal que se hacían las cosas en el anterior mandato corporativo, cuando esto todo el mundo sabe que viene de más atrás y están hasta las cejas. Moresco y Gago, Gago y Moresco, por mucho que ahora esa amnesia parcial que tiene le cubra toda la memoria que debe de tener muy vivita y coleante. Y desde luego tienen una amenaza muy seria de un promotor privado con el que llegaron a acuerdos, estando en el mismo equipo de gobierno, en Independientes Portuenses, y que ahora tienen que explicar públicamente. Y de momento nos vamos a parar en este expediente. Probablemente haya otro en el que también estamos trabajando, como ya anuncié el día de la aprobación provisional 3, cuando mostré mis reservas por los problemas que podían surgir y que esperemos que en breve fecha también podamos hablar del tema. Y en segundo lugar vamos a hablar de la huelga de autobuses, del transporte público en el puerto de Santa María. Una huelga que nosotros entendemos que es legítima. Esta huelga que están llevando los trabajadores de la contrata del servicio de transporte público, porque tienen todo el derecho a hacer su huelga. Y quiero puntualizar las siguientes razones. Nosotros, en primer lugar, y como no puede ser de otra manera, nos solidarizamos y apoyamos todas las medidas que los trabajadores de este colectivo materialicen. Están más que justificadas. Y no entendemos los argumentos tan peregrinos
utilizados por las responsables políticas del equipo de gobierno de esta área, que después de tragarse unos cuantos marrones, le dan como premio precisamente excluirla de la lista, ese es el premio que obtiene después de comerse todos los marrones que se ha tenido que comer en el área de medio ambiente, ahora sale, desde luego, con unos argumentos que para nosotros se caen por su propio peso y desde luego muestra una actitud que es lamentable. Cuestionar una huelga, un derecho que tenemos todas y todos los trabajadores. Y digo más, entiendo que al haber sido ninguneados a la hora de ser oídos en el proceso de elaboración del nuevo pliego de condiciones, los trabajadores, por haber visto recortados sus derechos laborales en estos últimos meses y por la inseguridad jurídica en la que pueden quedar, sobre todo, los que se encuentran en bolsas de empleo y que no van a ser llamados por los recortes producidos y por los recortes que ha aprobado el equipo de gobierno o desde que está el PP en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, está más que justificada esta convocatoria de huelga. Pero más que justificada. Y el que tiene que dar la cara es Moresco. Y hablar con ellos y explicarles que no ha sido sensible y que no ha sido capaz de entender el mensaje que le estaban mostrando, con todas las cosas buenas que han tenido y han soportado estos trabajadores, que llevan más de un año aguantando carros y carretas, por parte de la empresa, por parte del ayuntamiento, la presión ciudadana a la que están sometidos por no ofrecer puntualidad en los recorridos que tienen las líneas en el puerto de Santa María. Toda esa presión, ahora el ayuntamiento encima les dice que la huelga es ilegal. Es una verdadera vergüenza y una irresponsabilidad política de la que es máximo responsable el señor Moresco, que lo que tendría que hacer era asumir, como se comprometió, todo lo que ellos pidieron, que se los dijo públicamente a ellos en las reuniones que ha mantenido. Y sobre todo, si ahora estos documentos, estas peticiones, no son las que deben de ser, ¿por qué llevan 4 años diciéndole que sí? ¿Cuáles son las poderosas razones que tiene la señora Merino para decir que no a algo que se ha llevado su propio equipo de gobierno 3 años continuados diciendo sí? La verdad es que es, para nosotros, más que lamentable la actitud que muestran. Y sobre todo, lo que no vamos a admitir ni vamos a permitir es que se les recorten los derechos que tienen establecidos la clase trabajadora. Por mucho que la derecha más casposa que hay en el puerto y que ahora quiere poner en marcha estas medidas contra los trabajadores de este servicio, nosotros no se lo vamos a permitir ni se lo vamos a tolerar. Y le pedimos explicaciones al señor Moresco, que salga y dé la cara, que no se esconda detrás del sillón en el ayuntamiento, que dé la cara y que se ponga a hablar con los trabajadores y que le dé cuantas explicaciones sean necesarias. Pero desde luego difícil tiene convencerles de una situación que ha provocado él mismo por la falta de sensibilidad y la falta de solidaridad que muestra con estos trabajadores.